Hola a todos, soy Albeiro Álvarez Ovallos, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Actualmente me encuentro en el cuarto cuatrimestre. En esta oportunidad hago referencia a la actividad 3.2 sobre el reporte de investigación, conocimiento del ordenamiento jurídico. Hoy voy a compartir con todos ustedes el grado de conocimiento del orden y ordenamiento político que rige la legislación educativa en Colombia. En esta oportunidad me encuentro con la docente María Constanza Gómez. Profesora María Constanza, muchas gracias por ser parte de este trabajo de investigación. Por favor, cuéntenos cuál es su trayectoria en el ámbito educativo. Profesor Albeiro, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy María Constanza Gómez Ascanio, de profesión docente en el área de lengua castellana. Soy especialista en gestión educativa y también magíster en educación. En estos momentos soy la coordinadora de la institución educativa La Salle. Profesora María Constanza, referente a este trabajo, ¿nos puede compartir acerca sobre legislación educativa? ¿Usted conoce de algunos tratados internacionales que apoyen la educación colombiana? Profesor Albeiro, prácticamente desde los finales de la década de los 40, cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se iniciaron tratados internacionales sobre el derecho a la educación. Además, desde la Constitución de la UNESCO, vinieron otras convenciones y otros pactos internacionales que están de cierta forma abogando por el derecho a la educación como un derecho fundamental. Se establecen declaraciones en el marco de estos tratados para establecer la educación para todas las personas y de esta manera puedan acceder a ella sin ningún tipo de discriminación. Incluso allí se establecen algunas pautas para que los adultos también puedan acceder a la educación a través de programas especiales, buscando el desenvolvimiento lleno de la personalidad, enfatizando el respeto por los derechos humanos, que hoy en día es lo que estamos abogando, buscándolo. De igual manera se han establecido un pacto internacional de derechos económicos, sociales, culturales, que es un tratado multicultural con la participación de diferentes estados, en el cual reconocen todos los derechos y establecen los mecanismos para la protección, dando así de esta forma una garantía para el derecho a la educación, la cual enfatizan en que todas las personas tienen derecho a recibir una educación. Mínimo una educación de calidad que deba orientarla al pleno desarrollo de todas sus potencialidades, a la cual que tenemos tanto, y pues establece cómo son los niveles de enseñanza. En este proceso es que va desde la educación preescolar hasta la educación superior. Muy bien, profesora María Constanza. Por otra parte, ¿nos puede indicar cómo se apoya el sector educativo desde la Constitución Política de Colombia? A ver, podemos decir que la Constitución Política de Colombia establece a Colombia como un Estado social y de derecho. En el artículo 67 se declara que la educación es un derecho fundamental y al establecerlo como derecho es también necesario que el gobierno establezca las políticas para llevarla a la práctica, al acceso y la permanencia de todos los educandos en este proceso educativo. Mi estimada profesora María, ¿qué nos puede decir acerca de qué decretos, leyes, acuerdos de orden jurídico conoce que garanticen el derecho a la educación de nuestros educandos y el ejercicio docente en Colombia? Podemos comenzar con la Ley 115 de 1994.
es la Ley General de la Educación, que en relación con el artículo 67 de la Constitución Política establece los parámetros y la organización de la educación en nuestro país. Desde ahí se establece la educación formal, donde se encuentran los niveles de formación que ya se han mencionado anteriormente. De igual manera se encuentra la educación superior, que se concierne al pregrado y posgrado, que es reglamentada por la Ley 30. A partir de la Ley 15 se derivan sus decretos reglamentarios, como el decreto 1860, que establece cómo es la organización de la educación ya básicamente entre los establecimientos educativos, ¿cierto? Nos habla de cómo organizar o los parámetros básicos de organización del plan de estudios, de la intensidad horaria, de la organización del gobierno escolar, de las funciones específicas del rector, coordinadores, también funciones específicas de los docentes que adicionan a esto. Está de acuerdo al régimen que nos podemos regir. Recordemos que en Colombia tenemos dos regímenes. Para la formación docente, el decreto 2277 y el 1278, que se promulgó en el año 2003. Y los docentes que han ingresado al magisterio colombiano a través de este concurso de méritos y vincularnos al sector oficial. Por otra parte, mi estimada profesora, usted conocedora de la educación, ¿nos puede indicar si a nivel institucional cómo se reglamenta la norma para la funcionalidad de los derechos en los diferentes entes educativos? Bien sabe usted, a nivel institucional nos acogemos básicamente a la Ley 115 y al decreto 1860, porque la Ley 115 nos establece, por ejemplo, cuáles son las áreas básicas del conocimiento. Aunque nos han decretado autonomía dentro de las instituciones educativas, es también necesario acoger cuáles son las áreas y luego las optativas de acuerdo a las condiciones del entorno que tiene nuestra institución. En el decreto 1860 presenta una parte muy importante, que es el gobierno escolar, que nos dice cómo vamos a estar organizados en este sentido en el colegio en dos aspectos fundamentales, que tienen que ver tanto en la parte directiva de organización como de la parte académica, que es fundamental en la institución, encontrando, por ejemplo, la parte del consejo directivo y también cómo está conformado el consejo académico. Por otro lado, hablando más a la gestión a la comunidad, que tiene que ver con todo lo que es la gestión desde el punto de vista de la convivencia, cuya ley reglamentaría es la Ley 1620 del 2013, que nos exige crear el Comité de Convivencia, donde establece la participación de toda la comunidad educativa. Esta ley busca fortalecer los procesos de prevención, promoción, atención y seguimiento a las situaciones que se reglamentan en el decreto 1965, que le establece como faltas tipo 1, 2 o 3 en el marco de la ley 1620, que confluyen otras normas como el decreto 1098 del 2006. Ley de Infancia y Adolescencia, donde nos establece que nosotros, la familia, la sociedad y el Estado, somos los garantes de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Pero esta ley les da más responsabilidad a las instituciones educativas, ya que nosotros somos los que representamos al Estado que a la misma familia. Muy bien, profesora María Constanza, muy de acuerdo con todas sus apreciaciones que nos relata en esta entrevista. Ahora le pregunto, si tuviera la oportunidad de participar en la creación de la legislación educativa en Colombia, ¿qué le cambiaría con respecto a la legislación actual? Bueno, sería una oportunidad importante, pero pienso que no es el problema de legislar. Nuestro país es muy amplio en normatividad, como todos lo sabemos.
en diferentes sectores del gobierno nacional. Es indudable que hay que encontrar más estrategias para dar un cumplimiento en lo que establece en la norma, ya que nuestro país promulga una educación gratuita y pues de calidad, de punta. Bueno, profesor Albeiro, cambiaría dentro del proceso de formación a docentes que fuera un proceso de selección con mayores parámetros y que el docente siempre encuentre acompañado en un proceso constante de formación. Es decir, que se esté capacitando académicamente y pedagógicamente. Desde luego que puede acceder con mayor facilidad a todos los programas de posgrado, que desde luego con ayuda del Ministerio de Educación, con el fin de lograr una calidad académica que tanto hemos hablado y anhelamos. También se establecería pues mejores condiciones salariales y de bienestar para los maestros. Es fundamental que el maestro esté motivado, que tenga un incentivo. De hecho, nosotros los maestros trabajamos por vocación, pero es muy importante que se nos dé el estatus que merecemos, porque tenemos no solamente en nuestras manos el futuro como siempre se promulga, sino que tenemos una niñez y una adolescencia que son el presente de este país, que a través de ellos también se genera ideas de cambio, de ideas importantes que contribuyen a mejorar las condiciones regionales y nacionales, aportando de manera significativa al desarrollo de un país con justa social. Entonces, coordinadora, ¿usted cree que esas políticas sí están dando la oportunidad de que los estudiantes de la educación superior tengan mayor acceso a las universidades o se presente mayor deserción? ¿Usted qué opina referente a este tema? En estos momentos las cifras de deserción se considera que son muy altas. No hay las posibilidades para aquellos jóvenes de provincia, de poblaciones pequeñas, inclusive para los estudiantes rurales en busca de ser parte de la educación superior. Los índices de deserción cada vez más se van incrementando. Es preocupante. No hay suficiente garantía para aquellas que sus familias puedan sostenerlos allí. Los costos de matrícula de muchas universidades son muy elevados. Esto es un factor que determina cada vez más los estudiantes que egresan de la educación media no vayan a las universidades. Y ya para finalizar, mi estimada coordinadora, teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado en esta pequeña entrevista, ¿qué consejos les puede dar a todos los docentes para que conozcan un poco más acerca de la legislación educativa en nuestro país? Es muy importante que todos los docentes estemos en constante contacto con lo referente a las leyes que nos rigen en la educación de nuestro país. Es importante que haya una socialización periódica de cada una de ellas, que le estemos leyendo, apersonándonos de cada una de ellas. De esta forma evitamos algunas irregularidades que se puedan cometer en el ejercicio docente y de esta forma pues podemos aportar en la construcción de lo que implica lo concerniente a los estatutos internos de las instituciones educativas, considero yo. Profesora María Constanza, coordinadora de convivencia, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Nos enriquece como docente y aporta a esta labor, una labor ardua que tenemos cada uno de nosotros para construir unos jóvenes con convicción, con futuro, que mejoren las condiciones de sus familias, las condiciones de una región, las condiciones de un país. Indiscutiblemente la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias nuevamente por acceder a esta entrevista y gracias por brindarnos su conocimiento.